Minuto a minuto recibimos a Miguel Ponce de León, como cada sábado, con la información que hace. Miguel, ¿todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, a ver, hablábamos hace pocos días atrás, que serán 15 días, donde estábamos hablando, sí, quizás un poquito más, donde estábamos hablando de este espionaje que llegaba a través de migraciones hasta altas esferas del Poder Judicial, Suprema Corte, por ejemplo. Sorprendidos, ¿no? Hablábamos aquí con algunos profesionales al respecto. Y ahora una nueva investigación de ADN en la semana donde se descubre otra lista que aquí no se salva a nadie y la AFIP también está metida en el medio. Claro, la novedad es que Tomás Méndez en ADN en la semana lo que mostró es cómo un allegado a Elisa Carrió comenzó a hacer distintas consultas en AFIP y a partir de eso lo que se sospecha, si crees, que hubo un espionaje direccionado de Elisa Carrió sobre determinados personajes. Por todo eso, por esos datos específicos que se dieron en la semana y que contó Tomás Méndez, el fiscal Ramiro González, que tiene junto con Canicoba Corral la causa, empezó ahora ya a requerir información, a sumar la información que salió en el programa para empezar, te diría que a complementar estos dos casos. Mira, lo grave de todo esto es que hubo un espionaje y una consulta específica detectada de Néstor Abelardo Sosa. Néstor Abelardo Sosa lo que hizo fue consultas directas sobre determinados personajes. Hizo consultas en AFIP, de la situación de AFIP, sobre, por ejemplo, Mirta Legrand, por ejemplo, un 8 de junio. Hizo consultas específicas. Consultas también sobre Santiago del Moro, sobre Jorge Lanata, y además consultas sobre algunas personas más cercanas al gobierno. Por ejemplo, se consultó la situación en AFIP de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, que acá... Presidencial, claro. Vos lo que tenés es, en el caso de Ángelo Calcaterra, a alguien que está sospechado de ser un testaferro del presidente. Está investigado en causas judiciales, como alguien que incluso pagó coimas a funcionarios corruptos. Lo que vamos a ver ahora en un destacado es cómo tiene antecedentes Elisa Carrió de ya empezar a estar señalada como alguien vinculada al espionaje. Mira, la cúpula de la AFIP y Carrió quedaron imputados, esto en el año 2016, por filtrar datos para la campaña. Ahí el titular del organismo y los principales funcionarios, junto con Elisa Carrió, empezaron a ser investigados por la justicia federal por violación de secretos, y esto tiene que ver con violación de secreto y uso de información para la campaña de Mauricio Macri. Esto es algo que ya estaba ocurriendo en el 2016. La situación mucho más grave ahora es que está el nombre de la persona que ingresaba al sistema, Néstor Abelardo Sosa. Sí, un sistema que además tiene que tener restricciones. No se puede entrar a la base de datos de la AFIP, que saben ustedes que tienen absolutamente todo, de todos los ciudadanos, sin una orden judicial. ¿Cómo se va a ingresar a buscar información? ¿Con qué fines? ¿Qué juez determinó que esto se tenía que hacer? Y esa sería la persona encargada para hacerlo. Claramente no. Es realmente tremendo lo que ha pasado. Es un descontrol de la utilización de las herramientas públicas para buscar información, y en este caso ya sorprendidos porque alcanza a todo el mundo, políticos, artistas, el Poder Judicial. No se salvó nadie en esta última etapa. Claro, es grave porque no lo hicieron con ninguna orden judicial. Vamos a ver ahora quiénes son los espiados directamente, uno por uno, a quienes están señalados como los espiados. Mira, acá tenés. Estos son algunos de los espiados por Néstor Abelardo Sosa, que son los señalados en la investigación de Tomás Méndez. Tenés a Susana Jiménez, Mirta Legrand, también Jorge Lanata y Santiago del Moro. Incluso vos lo que podés pensar acá es que son personas que no son precisamente muy críticos de Cambiemos. Entonces, ¿con qué motivo estaban buscando información? ¿Los apretaron? ¿Los extorsionaron? ¿Alguien se comunicó con ellos para decirles qué información tenían sobre su situación en AFIP? Bueno, es una situación, te diría que muy complicada. Hasta ahora ninguna de estas personas salió a contar si fueron a preguntarle, fueron a decirle que tenían información en AFIP. Lo cierto es que... Tiene que hacerlo este hombre, además. ¿Por qué él? Mirta Legrand está viendo una de las beneficiadas por el artículo 32, ¿no? Una de las que se había puesto en la moratoria para pagar deuda de impuestos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Digo, un dato adicional para comentar. Con lo cual te diría que personajes del ámbito de los medios de comunicación, que algunos tuvieron beneficios importantes del gobierno y que además militaron para Macri. Bueno, aún así, estos son algunos de los espiados. Vamos a ver ahora otra categoría de los espiados sobre los que se buscó información. Hugo Moyano, que en este caso es alguien que es señalado por el gobierno como un adversario político. Fue tremendo.
Pero después en este caso tenés a la familia presidencial, como te decía, Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, y también se pusieron a fijarse la situación en AFIP de el padre del presidente. Sí, antes del fallecimiento, ¿no? Obviamente, ¿no? Es esto. Pero miren ustedes, ¿no? Esto alcanza, veíamos recién, hasta ahora el único que podríamos decir que ha tenido un enfrentamiento y un perfil opositor, sobre todo en los últimos tiempos, es Hugo Moyano, ¿no? Es Hugo Moyano. Después los demás, familia presidencial, y también personas que han tenido un trato condescendiente y amable para con el oficialismo. Salvo Hugo Moyano, de los que estamos mostrando ahora, los demás no son críticos ni enemigos de Cambiemos, precisamente, por lo menos en lo público. Entonces, sí, el tema Cuaderno lo enojó a Angelo, ¿no? y a otras personas. Pero bueno, digamos que es hasta ahora la única persona que ha tenido un enfrentamiento claro y manifiesto. Vamos a ver en la siguiente placa otro tipo de espiados sobre los que se consultó. Bueno, acá tenés, en este caso, ya son justicia. Los que están en la justicia y que tienen que ver con parte del resto de la investigación que tiene Ramiro González y que tiene el juez Canicova Corral. En este caso son las personas como Lorenzetti y Maqueda que fueron espiados a través del Sistema Nacional de Migraciones. Esto complementa y es la base de la denuncia, que como contamos, Pablo, hace 2 semanas empezó con una denuncia de Pañi que después la AFIP hace que la impulse el fiscal Ramiro González y después nos enteramos hace nada más que unos 15 días que por lo menos 20 jueces, sobre 20 jueces, se averiguó la salida y entrada del país a través del Sistema Nacional de Migraciones. Claro. Lo peor de todo esto es que después de esta investigación de Tomás Méndez, ahora Ramiro González, ¿qué es lo que hace el fiscal? Incorpora esta información nueva por la cual hay muchísimas personas sobre las que se consultó. En ADN lo que se hizo fue dar día y mes del momento exacto y la hora en la que se hizo la consulta de AFIP. El fiscal ahora lo que va a hacer y lo que tiene que hacer es investigar y determinar y terminar de conseguir la documentación de los organismos oficiales para ver el año exacto, el momento exacto en el que se hizo la consulta. Y después van a tener que empezar a tomar declaraciones. Sí, claro, y que expliquen por qué. Porque además eran consultas que se realizaban por cortos periodos de tiempo, ¿no? Eran ingresos con como quien ingresa a buscar un dato específico, no era alguien que se quedaba navegando o como que lo hacía escondida, es decir, ingreso con la posibilidad que tenía, a través de claves, porque esto no es un sistema que puede ingresar todo el mundo, claro está, y allí se ingresaba al sistema y a los pocos minutos se salía, ¿no? Fueron ingresos rápidos para buscar la información y para empezar a detectar, te diría que exactamente una situación patrimonial. Como vos decís, en algunos casos había diferencia de 5 minutos, en otras de 10, de 15 minutos. Claro. Lo cierto es que entraron a cada una de estas personas, en el caso de Susana Jiménez, pero hay otros. A ver, espiaron, por ejemplo, a Mauro Viale, espiaron a El Corcho Rodríguez, espiaron a Odebrecht. Hay una cantidad también, claro, muy importante de personas sobre las que se buscó información específica de AFIP de manera ilegal. Vamos a la mesa, vamos a sentarnos porque tenemos al doctor Eduardo Barcesat para hablar con nosotros a propósito de esta situación y todo lo que ha ocurrido en materia judicial. Eduardo, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo sorprendido, sí. no sé usted, porque la verdad que esto lo hablamos hace pocos días y nos preguntábamos también si puede ser que estos jueces no sabían nada de lo que estaba pasando, pero acá ahora nos encontramos con una olla que se destapa que llega a todos lados. Bueno, yo creo que estamos aquí sí en presencia de una asociación ilícita, porque esto de investigar evidentemente no tiene ninguna causa judicial que le dé sustento ni que unifique a todas estas personas. Tal vez el único que podría ser motivo judicial de un requerimiento sería Calcaterra, porque está involucrado en la causa. Pero el resto de las personas que se han mostrado y que se conocen hasta acá, no descarto que no haya más también, ¿no? Evidentemente no están sujetos a ningún proceso, no tienen causa, nada, y esta investigación paralela, clandestina, de un ministerio del terror como el que se está administrando acá, amerita efectivamente la investigación judicial y que los involucrados sean responsabilizados acá sí por una asociación ilícita. Creo que sería el caso paradigmático en que se puede utilizar esta figura. Que es la figura que más se ha utilizado. Claro, que es la figura que indebidamente se ha utilizado, pero justamente acá sí. Me parece que sería no solamente violación de secretos, sino que hay una organización para indiscriminadamente tomar personajes y hacer rastreo de su situación impositiva, etcétera, seguramente con el propósito de obtener un beneficio de esa investigación, que puede ser un carpetazo, como se dice habitualmente, condicionar algún o fallo, alguna extorsión, que sería todavía más gravoso. Bueno, yo creo que es parte del derrumbe institucional
que asiste a la Argentina, y me parece que demuestra también que más que una oficina de inteligencia o agencia de inteligencia, lo que tenemos en nuestro sistema es una agencia de espionaje, ¿no? Es decir, me refiero a la AFI. La AFI, las combinaciones con los que pueden tomar e ingresar a los registros fiscales, todo esto demuestra que es una red, y esa además, red tiene que ser estallada, y además, y ya te doy, Miguel, para que consultes, y además aparece una nuevamente vinculada, Elisa Carrió, una de las denunciadoras seriales en que hemos estado acostumbrados tantas veces sí, y que siempre recibe sobres, sobres, ¿no? Claro, Sí, ¿no? sí. Que Sobre que algunos dejaron reciben bajo la corriendo puerta. por Palermo y otros reciben una carta, otros reciben una bolsa también y aparecen cuadernos. Miguel. César, ¿cómo debería seguir la investigación para lograr probar el tipo de delitos que se estuvo cometiendo en este caso, con este espionaje? Bueno, yo creo que habiendo ya una punta establecida, que es la de quien ingresó a los registros de la AFIP, por ahí debe comenzar la investigación. Y si se trata, como aparece, y presumiblemente sea así, persona vinculada y bajo dependencia política de Elisa Carrió, a partir de ahí tendrá que desarrollarse la investigación con la responsabilidad que esto implica. Si no puede haber en esto ningún fuero que proteja o impida la investigación. En su caso será el momento de tener que valorar una prisión preventiva, pero no para investigar, repito. La investigación tiene que desarrollarse en plenitud sin atender al posible grado o inscripción política que tenga quien encabeza intelectualmente esta actividad, ¿no? Bueno, ahí quería ir. ¿Hasta qué grado llega esta asociación ilícita a la cual hacías referencia? Porque uno piensa, ¿es todo qué? ¿Carrió que se cortó sola o manda a una persona? Imaginemos que esto avanza y se investiga. ¿Quiénes están involucrados y hasta dónde puede llegar esta asociación ilícita? Bueno, puede llegar hasta el propio presidente, al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Recordemos que él asume la presidencia bajo una sospecha, un procesamiento confirmado por las instancias superiores, precisamente en materia de espionaje, ¿no? De modo que no es que sería esta la primera vez que lo vemos involucrado en este tipo de actividades y empleando elementos. En el otro era un policía, el Fino Palacios, etcétera, el que estaba a cargo de desarrollar, jueces también. Bueno, en definitiva, creo que merecemos una investigación. Felicito a fiscal y al juez que han tomado la iniciativa de enfrentar al poder, porque evidentemente acá están tocando las esferas más altas, la Corte Suprema, entre los damnificados me refiero. Igual no deja de sorprenderme el momento en el que aparecen, ¿no? Bueno, a ver, como... todo esto es sorprendente, pero se explica fundamentalmente por cambios de aire, ¿no? Bueno, sí, eso no cabe duda. O presuntos, por lo menos. Sí, al menos. sí. Pero César, a partir de, empezar a tener las sábanas de las llamadas telefónicas, por ejemplo, de la diputada Carrió, sí, con algunos funcionarios, con estas personas señaladas y sospechadas de haber hecho las consultas en AFIP, ¿se puede buscar determinar si estuvo organizado o si fueron acciones individuales? Yo creo que en esta magnitud no puede haber acciones individuales, ¿no? Creo que es de sentido común afirmar que hay una responsabilidad y una organización a cargo de esto para poder llevar adelante una tarea de espionaje de esta naturaleza, ¿no? Y que creo además, no habiendo, repito, proceso judicial de por medio, implica la actividad ilícita de quienes están asociados y por lo tanto la figura de asociación ilícita. ¿Para qué lo emplearon esto o para qué lo iban a emplear? No nos corresponde averiguarlo, ni siquiera es importante a los efectos de la determinación si en alguna oportunidad emplearon algo de esto. Lo importante es que hayan organizado para extraer información y poder presionar en un momento en que, bueno, los cambios políticos, etcétera, pueden tornar valiosa la información, ¿no? Vamos a cambiar para meternos en otro de los temas de la semana, y ha sorprendido, y otra vez más, ¿no? El tiempismo preelectoral, y aparecen los cuadernos, aquellos que generaron las fotocopias con la cual aparecen
los movimientos registrados por el chofer Centeno y vamos a repasar algunos datos porque se caen todos los arrepentidos después que aparecen los cuadros. Aparecieron 6 de los 8, no todos, ¿no? El tema es que, claro, toda esta causa se basa en un arrepentido, Centeno y otros tantos, claramente, que dijo que se habían quemado. Resulta que no. Renacieron de las cenizas, cual el ave fénix. Dilelo pidió declarar nulo todo lo actuado en la causa derivada sobre supuestos aportes irregulares a la campaña K. El fiscal determinó que el arrepentimiento de José López no es válido como prueba. Cuadernos que aparecieron en manos del periodista que originó la denuncia porque le llegaron una bolsa, un llamado anónimo, una persona se los trae y ahí estaban, ¿no? Los puntos clave del dictamen de Dilelo, que destrozó, ¿no?, la investigación. Y Stornelli y Bonadío cumplieron con los requisitos previstos por la ley del arrepentido, no hubo registro audiovisual de los testimonios. Esto es muy importante, la ley dice que un arrepentido tiene que declarar ante un medio audiovisual, esto tiene que quedar registrado y no pasó. Hasta ahora no explicaron por qué no lo hicieron de esa Claro, forma. ¿por qué no? Apunta al Forum Shopping de Bonadío, se quedó con la causa aludiendo relación con la del gas natural licuado. Ya lo hablamos con Barcesar para que nos cuente también, bueno, los arrepentidos, estrella, ¿no?, de los cuadernos, Centeno, el hombre que lo llevó a pasear a Stornelli, recuerdan ustedes, para buscar los cuadernos, y después dijo, no, los quemé. Bueno, aparecieron 6, parece que no fue tal así. Julio López, Calcaterra, Manzanares, Uberti, algunos de los arrepentidos. A ver, arrepentimientos que se dieron y después, posteriormente, ante escribano público, la declaración de que fueron presionados para arrepentirse y tener que incluir a personas del gobierno anterior y mencionar principalmente a una persona que es la figura de la expresidenta. En un Estado de Derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino conforme a las reglas procesales vigentes, dijo el fiscal Dilelo. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior. Esto no ocurrió, no se grabó ni se filmó nada. Más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron. Eduardo. Bueno, lo que ha ocurrido con los cuadernos esta semana, sorpresa, 6 de los 8 aparecen, Centeno había dicho, ahora el arrepentido no puede mentir, y si Centeno dijo que se habían quemado y resulta que ahora aparecen, ¿en qué quedamos? ¿Cómo está? Yo lo que veo acá es que hay una nueva etapa de este proceso ficcional y farsesco. Ficcional porque los enunciados contenidos en el expediente judicial, no lo llamo causa porque sería jerarquizarlo, expediente. Ese expediente no se corresponden con una realidad. Y farsesco porque evidentemente no hay nada que dé sustento a esto que no sea otra maniobra de inteligencia donde se emplea como sujeto exponente a alguien que está declarado inimputable en previa causa judicial, que es el chofer Oscar Centeno. De manera que el nudo gordiano es inimputable, ya para empezar, ¿no? La forma en que arriban a manos de la justicia, acá justicia va entre comillas, las fotocopias o ahora los cuadernos, también forma parte de una maniobra de inteligencia porque nadie puede creer que el periodista abogado recibió un llamado telefónico de encontrarse al paso en un parque de Núñez. Sí, y justo que ahí un le llamado entregó... privado que nunca tiene, pero justo atendido de casualidad. Claro, todo esto es decir, alguien que opera a conciencia del riesgo que esto significa, por supuesto convoca a la autoridad policial o judicial previo a recibir nada, porque obviamente... No, más, yo me imagino, a mí me dan una bolsa así, me la dan y me pongo pálido del miedo nomás, de pensar de abrir qué puede haber dentro. Y salgo corriendo. Y sí, por que supuesto. puede haber cualquier cosa, porque uno puede estar involucrado realmente muy valiente, ¿no? No creo que sea muy valiente, osada, por lo menos, sino muy cómplice. Muy cómplice. Y creo que aquí estamos en presencia de una estafa procesal, ¿no? Es decir, que han armado entre los servicios, los medios de comunicación, fiscalía, juzgado, una estafa procesal. ¿Qué cambia ahora la aparición de los cuadernos? ¿Se puede hacer un peritaje? Por supuesto que puede hacerse un peritaje, pero fueron escritos, ¿no? creo que lo primero que esto debiera convocar, y nos comprometemos a radicarlo esta semana, la correspondiente acción, tanto en seguimiento de las que ya están, yo intervengo en la causa en defensa del ingeniero Gerardo Ferreira, está en la Cámara
en la Corte Suprema Sí. para que examine si la excarcelación debe ser bajo caución juratoria, como hemos pedido. Y también está en examen el tema de por qué no nos dan pista judicial para investigar todas las irregularidades que tiene la causa y que ahora un dictamen de un fiscal de la Nación, el doctor Dilelo, pone de relieve. El dictamen es lo racional, es lo que el discurso jurídico y las prácticas jurisdiccionales exhiben de racionalidad. No tiene nada, ningún elemento agregado, ni diría, no podemos decir que sea un descubrimiento o una construcción teórica, es lo elemental que cualquiera que toque ese expediente tiene que decir. No puede ser que se haga o se pretenda una causa judicial en base a fotocopias, no puede ser que no se sortee juez y fiscal intervinientes. Y cuando esto lo dijimos desde el primer momento que asumimos la defensa, nos dijeron en el tribunal y nos dijeron las cámaras superiores que eran meras conjeturas las nuestras. Ahora, yo digo, es que no se puede distinguir para un juez o un fiscal una fotocopia de un original. ¿Cómo que es una conjetura? Y que no se cumplió con la acordada de la Cámara Federal que dice cómo se debe proceder al sorteo y que este sorteo, esto es lo más importante, es garantía del juez natural de la Constitución. Es decir, todos los entonces integrantes de la Cámara en el 2012 se pusieron de acuerdo para fijar reglas claras. Bien. Bueno, ahora, ¿qué van a decir esos jueces? No digo ya Bonadío. ¿Qué van a decir los jueces de Cámara que reprodujeron diciendo son conjeturas? ¿Qué van a decir los jueces de casación que dijeron son conjeturas? Y finalmente, ¿por qué la Corte todavía frente a estas evidencias no ha dicho lo que tiene que decirse de parte de la cabeza del Poder Judicial de la Nación? Y tiene las causas para hacerlo, tiene los expedientes allí, de manera que nada justifica que esto se demore. Yo felicito al fiscal Dilelo, aunque debo decir, ha hecho lo que cualquiera tendría que haber hecho desde el minuto uno. Pero esta farsa ficcional judicial tiene que tener un término, tienen que ser responsabilizados todos los que han validado este accionar y los que han intervenido desde fuera de la estructura del Poder Judicial para facilitar la comisión de esta estafa procesal, también tienen que ser traídos al proceso, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muy amable.